de la vida y obra de un hombre del siglo XVII, de Mérida, de aquel 24 de julio, 1638-1690, que sea en Córdoba, en su casa, que como digo, a través de personas tan relevantes en el mundo de la historia y de la investigación, como don Juan Aranda, don Manuelito Cumplido, don Antonio Gil, sobre la vida y obra de un sacerdote, de un ermitaño, de un franciscano hospitalario que se dedicó a Dios y sobre todo, muy especialmente, a los pobres. Hoy que tanto se habla y de qué manera sobre la Iglesia, yo creo que es una forma graciada de demostrar a lo que se dedica la Iglesia, a la cosa de los más débiles, ¿no? Y la vida del Padre Cristóbal pone en evidencia lo que ha hecho la Iglesia durante mucho tiempo, y ahora un ejemplo de ello, ¿no? Paradójicamente, cuando más falta hacen la generosidad y la entrega a los demás, es la Iglesia la que está demostrando que está sacando a mucha gente de forma anónima de los rincones y de la miseria, ¿no? Y yo quiero agradecer, pues, como digo, que se haya pensado en la Diputación y muy especialmente a la Superiora General de la Congregación de la Hermana Franciscana Hospitalaria de Jesús Nazareno, la Madre Leonor Copado, que esté entre nosotros con esa expresión que tiene tan sencilla pero también tan grande. Estuvo en mi despacho intentando hacer lo que tenía que hacer y debía de hacer en nombre del Padre Cristóbal, y para nosotros, que para eso nos pagan, es un orgullo, como digo, atender la petición que hizo la Superiora Leonor para intentar poner en valor, como se suele decir hoy, la figura de un hombre que todo lo dio a los más débiles y a los más pobres, ¿no? Yo quiero agradecer, como digo, en nombre de la Presidenta, que esté entre nosotros la máxima expresión de las hermanas hospitalarias, que es la hermana Leonor. También agradecer a don Fermín Pérez Martínez, presentador y hermano de la Cofradía de Jesús Nazareno, que también tiene mucho que decir sobre la figura que hoy nos ocupa, y una persona que yo conocí de muy pequeñito, una persona de Castro, que vive Castro, y que también tenemos una reseña en Castro, que es un gran pensador, un gran analista y un estudioso, don Juan Aranda Doncel, y lo que hoy va a hablar don Juan Aranda de la figura del Padre Cristóbal, de Santa Catalina y su cofradía de Jesús Nazareno, ¿no? Yo suelo decir que vengo a escuchar, que vengo a aprender, porque se puede aprender mucho y escuchar mucho de la Iglesia, y personas como el Padre Cristóbal, insistiendo en que para mí es un enorme orgullo estar presentando esta conferencia de hoy, hablar, pensar, reflexionar sobre la niñez marcada por la guerra y la penuria económica de la época de Padre Cristóbal, de un adolescente enfermero y sacerdote, de un joven sacerdote alegremente pobre, como él se definía, que decidió, y aquí acabo mi intervención, porque yo creo que hoy el gran protagonismo es don Juan, el protagonista de don Juan y sobre todo la Madre Superiora, un joven sacerdote alegremente pobre que decidió no vivir para sí, sino para la pública utilidad. Hoy que está tan denotada la vida pública, precisamente él decidió no vivir para sí y vio su vida dedicando a los demás, pública utilidad, don Juan. Para la vida pública, utilidad, es decir, ver sentido a los demás desde la utilidad. Yo acabo como empecé, agradeciendo, porque así lo establece el protocolo, no era mi intención, su presencia aquí, en un día como hoy, el cariño que sienten hacia una persona que dio todo a los más débiles y a los más pobres, y que tenemos el deber, los cordobeses, de rendir homenaje a un acontecimiento que yo creo que va a ser histórico, ¿eh? Y aquí hay personas que pertenecen a la autoridad de la Iglesia, que saben infinitamente más que yo de este tema, y como digo, yo solo tengo que mostrar mi agradecimiento, mi reconocimiento y el deber que tenemos los que dedicamos a la causa pública en esta casa, que también fue un día cobijo de los más débiles, dedicar estas horas a una persona que lo dio todo por los más débiles y por los más pobres. Y sin más, le doy la palabra. Se lo he dicho, digo, Superiora, usted tiene que hablar en Diputación, ella no quería, y va a hablar porque quiero que hable, ¿eh? Y que quiero que se sienta en su casa y que se sienta lo más confortable posible, porque se lo merece, porque es el símbolo de todo lo que he dicho antes. Tiene la palabra la protagonista y símbolo de lo que fue en su día el Padre Cristóbal, Leonor Copado Revaliente. Muchas gracias, don Salvador. Muchas gracias
a don Salvador por ese recibimiento y esa acogida que me está haciendo, que la verdad que a mí me hace sentir, bueno, pues demasiado, más pequeña todavía, porque es que esto es demasiado grande para mí. Y bueno, pues me siento responsable de eso, de que soy la continuadora de la obra, de la figura del Padre Cristóbal. Y pues hice lo que hubiera hecho él, pues pedí ayuda, porque como no teníamos medios donde hacer estas reuniones, estas actividades, pues acudimos a usted. Y la verdad que nos sorprendió pues esa acogida y ese recibimiento que nos hizo y esa disponibilidad desde el primer momento, lo cual agradecemos enormemente. Y tanto en usted como en el personal aquí de la Diputación. Y pues yo darle las gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido a acompañarnos esta noche, y el protagonista es don Juan, que queremos oírlo y queremos escucharlo y queremos aprender más, porque queremos conocer ese tiempo y esa realidad en la que vivió el Padre Cristóbal, y aquí estamos todos para escucharlo. Y bienvenidos todos. Y que nos sigan acompañando en todos los actos que vamos a seguir realizando para la beatificación del Padre Cristóbal. Y sobre todo ese día 7 de abril, que tenemos que estar todos en la catedral ahí, pues celebrando con mucha alegría y mucho gozo pues este acontecimiento importante para nosotros, para la congregación, pero también para toda la Iglesia y para toda la ciudad de Córdoba. Muy bien. Muchas gracias, superiora. Y le doy la palabra rápidamente a don Fermín Pérez Martínez, hermano de la Cofradía de Jesús Nazareno. Buenas tardes. Doctor en Historia, riguroso y fecundo investigador, académico. Para nosotros, ante todo, amigo, Juan Aranda Doncel. Amigo de Jesús Nazareno, del Padre Cristóbal, de su congregación, de sus cofradías de Córdoba y de localidades diocesanas como Castro del Río y Pozo Blanco, herederas del secular espíritu penitencial nazareno. Hace 24 años, Juan publicaba su monografía histórica sobre nuestra cofradía de Córdoba, iniciando un largo periodo de investigaciones y colaboraciones entusiastas que llega a nuestros días, con hitos inolvidables como las coordinaciones académicas de los actos conmemorativos del tricentenario de la muerte del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Con viento favorable y contra viento y marea, la leal disponibilidad de Juan Aranda para cuanto se relaciona con la Casa de Jesús es ejemplo a seguir en este mundo nuestro en el que la fidelidad no es, precisamente, moneda de uso corriente. Por eso esta noche sobran presentaciones de quien es de sobra conocido, de quien es, sin atisbo de duda, uno de los nuestros. Amigo Juan, en nombre de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno y de cuantos intentamos aportar nuestro granito de arena a la noble causa de la beatificación del Padre Cristóbal, una vez más, sé bienvenido. Y desde el cariño fraterno, acrisolado en el tiempo, acepta nuestra anticipada enhorabuena y nuestra emocionada gratitud. Muchas gracias. Ilustrísimo señor vicepresidente primero de la Diputación, don Salvador Fuentes, reverenda Madre General, hermana Leonor Copado, querido amigo Fermín, lógicamente mis palabras tienen que ser de agradecimiento por esos afectuosos términos en los que te has expresado al presentarme y que lógicamente pues refleja un sentir manifiesto. También, por supuesto, dar y saludar a tantos amigos como aquí en esta noche tenemos congregados, a las religiosas de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno, a los cofrades, a los miembros de la hermandad y tantos amigos que, como he dicho, pues habéis sentido convocados y llamados con la figura del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Para mí esta noche es de una profunda emoción porque me hace reverdecer unos sentimientos, unos recuerdos de hace ya casi 25 años, una inmensa felicidad
compartida con la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno y la cofradía, vertebrada en torno a la figura del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Precisamente el título de esta conferencia, Cristóbal de Santa Catalina y la Cofradía de Jesús Nazareno de Córdoba, ya en el propio enunciado de la conferencia, del título de la misma, ya se pone de manifiesto una singularidad de la propia Cofradía de Jesús Nazareno de la capital cordobesa. Y es una singularidad única y que no tiene parangón alguno en el resto de España ni en el movimiento cofrade europeo católico. Y es que una cofradía, su titular, su imagen titular, es el origen de una congregación de religiosos. Eso es un caso único cuyo no le corresponde precisamente a la Hermandad de Jesús Nazareno de Córdoba, y que tiene en la figura del Padre Cristóbal, su fundador, y que precisamente dentro de una semana conocerá la gloria de los altares con motivo de su próximo proceso de beatificación. El segmento cronológico que vamos a abordar aquí esta noche tiene su punto de inicio en 1673, concretamente el 11 de febrero, que es el inicio de una andadura de la hospitalidad puesta en marcha del Padre Cristóbal, y que acaba este periodo el 7 de abril de 2013, un periodo en el que la figura, la memoria del Padre Cristóbal de Santa Catalina ha aparecido, ha estado y está indisolublemente unida a su cofradía y, por supuesto, a las hijas espirituales, es decir, la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. En este amplio espacio temporal vamos a distinguir tres etapas o tres fases importantes. Una primera en donde se va a producir el conocimiento directo, el contacto directo del Padre Cristóbal de Santa Catalina con la propia cofradía, que acaba con su óbito en julio de 1690. Un segundo periodo que cubriría básicamente el siglo XVIII y parte del XIX, y finalmente con la reorganización de la cofradía, de nuevo se produce una ósmosis entre la congregación y la Hermandad de Jesús Nazareno en torno a la figura del Padre Cristóbal de Santa Catalina, y que tiene su máximo exponente, sobre todo en el plano cultural y religioso, en los actos del tercer centenario de la muerte del Padre Cristóbal de Santa Catalina. La primera etapa tiene un indudable interés que de alguna forma viene marcado por ese contacto directo del Padre Cristóbal con la propia cofradía. Recordar un poco a vuela pluma algunas pinceladas en torno a la cofradía de Jesús Nazareno. Se funda y sus constituciones se aprueban en 1579. A lo largo del siglo XVII experimenta un proceso de aristocratización muy marcado y una preocupación muy importante por la labor social. Y digamos, esta sensibilización de la hermandad por esta labor social será una de las causas por las que el Padre Cristóbal aterrice en el antiguo hospital de San Bartolomé de la calle Carchevilla. En este sentido podemos decir que disponemos de testimonios documentales que acreditan que el 11 de febrero, miércoles de ceniza de 1673, va a ser admitido como hermano, como cofrade, como conciliario de la hermandad y como capellán de esa hospitalidad que él va a impulsar, que él va a fundar, que él va a crear en la ciudad y que perdure a lo largo de los siglos hasta nuestro día.
Ese testimonio documental nos lo aporta el libro de registro de asientos de hermanos, que nos dice lo siguiente. El señor licenciado Cristóbal de Santa Catalina se recibió por hermano de esta santa cofradía y por capellán de la casa, como consta del libro en el que se escriben los cabildos, año de 1673. Este es el testimonio documental que ha llegado a nuestros días del recibimiento como hermano y como capellán del Padre Cristo en la cofradía de Jesús Nazareno. Precisamente hay una laguna cronológica en este libro de cabildo de este periodo que nos impide, o hasta ahora nos había impedido, conocer un aspecto muy importante, y es por qué llega el Padre Cristóbal, con quién conecta, qué ambiente encontró la cofradía, sobre todo de acogida, para que él desarrollara su proyecto. Y hoy precisamente podemos esbozar y adelantar algunos de los aspectos de la investigación que hemos desarrollado en los últimos 10 años, investigación que, Dios mediante, en la cuaresma del año siguiente se plasmará en una nueva obra en donde se analice la trayectoria histórica de la cofradía de Jesús Nazareno y sobre todo el papel tan importante del próximo beato Padre Cristóbal de Santa Catalina. 1673, el hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno es el segundo conde de Torres Cabrera. Hemos esbozado una semblanza biográfica de este destacado noble de la aristocracia local. Sabemos que nace y se bautiza el mismo día de su nacimiento en la parroquia del Salvador, en diciembre de 1649, y hereda a los 14 años el condado de Torres Cabrera. Al ser menor de edad, la tutoría la va a ejercer su madre, y después ahora veremos con testimonios fehacientes que de alguna forma lo acreditan, cómo ese legado devocional de Jesús Nazareno se lo va a transmitir su madre al joven conde de Torres Cabrera, que en 1673 es hermano mayor cuando se recibe al Padre Cristóbal de Santa Catalina. Podemos decir que desde el primer momento hay una sintonía perfecta entre las preocupaciones por la labor social con los pobres por parte de Cristóbal de Santa Catalina y el conde de Torres Cabrera, precisamente por esa tradicional labor social de la cofradía. Una labor social que originariamente se plasmaba en el sostenimiento de 6 camas para albergue de pobres, pero que a partir de finales de los años 20 del siglo XVII, esta labor social cobra un fuerte impulso con la creación del refugio de pobres. El refugio de pobres es una labor social y caritativa que se desarrolla en distintos puntos de la geografía española. Estaba fundado en Madrid, en Toledo, en Granada, y precisamente la cofradía de Jesús Nazareno hace suyo, instituye esta labor social, este refugio de pobres, desde 1629. Un impulso que va a estar sobre todo auspiciado de alguna forma por el hermano mayor de aquella época, José de Valdecañas y Herrera, cuyo amor a la cofradía y al titular a Jesús Nazareno hace que goce o que gozara del privilegio de que su corazón fuera enterrado al pie de la imagen de Jesús Nazareno. Por tanto, tenemos ahí un caldo de cultivo que explica y justifica, entre comillas, este aterrizaje social que va a realizar Cristóbal de Santa Catalina en la cofradía de Jesús Nazareno. También ha hablado de esa sincronización de caracteres y sobre todo de esa sintonía, y tenemos numerosos testimonios que refrendan esta sintonía entre el conde de Torres Cabrera y Cristóbal de Santa Catalina. Fíjense,
es muy joven todavía cuando ejerce como hermano mayor, acaba de cumplir 23 años, todavía no había contraído matrimonio, lo contraerá posteriormente. Pues el grado de amistad y sobre todo un aspecto muy importante, el reconocimiento del joven conde de Torres Cabrera a la figura de Cristóbal de Santa Catalina, se plasma en un hecho para mí muy significativo, cuando nace su heredero, su primer varón, en 1680, el padrino de bautizo es el padre Cristóbal de Santa Catalina. Es decir, que la documentación nos ha aportado la clave que explica y justifica un hecho que hasta ahora aparecía en una nebulosa y que de alguna manera estaba provocado, estaba originado por esa laguna cronológica en el libro de Cabildo. Pero el conde de Torres Cabrera, que tendrá otros hijos, el padrino de bautizo de dos hijas suyas, será el beato Francisco de Posada. Es decir, que ya entra aquí lo que podríamos hablar de ese binomio de santidad de Cristóbal de Santa Catalina y el beato Francisco de Posada. Francisco de Posada, como todos sabemos, fue amigo, fue confesor, le administró los últimos sacramentos al padre Cristóbal y Dios mediante el 7 de abril, ese binomio de santidad, ambos estarán en esa altura de beato. Por tanto, aquí es un aspecto que convendría destacar y que yo quiero hacer muy hincapié porque nos explica el origen, el por qué Cristóbal de Santa Catalina acude al hospital de Jesús Nazareno. Pero hasta 1690 la labor de este hermano, de este conciliario que va a ser el padre Cristóbal, se centra sobre todo en la mediación en situaciones conflictivas y problemáticas. Cuando por razones económicas distintos miembros de la hermandad rehúsan aceptar el cargo de hermano mayor, porque lógicamente exigía o llevaba consigo un desembolso económico, él va a mediar, él va a estar comisionado por la propia cofradía, porque el ascendiente que tenía en el seno de la hermandad era muy grande y lógicamente favorecía esta labor mediadora en el seno de la cofradía. Pero el padre Cristóbal, durante su etapa de conciliario en la hermandad, va a jugar otro papel muy importante y sobre todo cuando se planteen situaciones conflictivas entre la propia cofradía y el cardenal Salazar, aquí va a estar el padre Cristóbal. Quien haya leído pues biografía del padre Posada sobre Cristóbal de Santa Catalina, que por cierto el día que la congregación considera oportuno hacer una nueva edición, evidentemente esa edición tiene que estar anotada y sobre todo con una gran introducción donde se ponga de manifiesto ese binomio de santidad, esas relaciones entre el padre Cristóbal y el beato Francisco de Posada. O sea, una nueva edición, lógicamente esto sería totalmente imprescindible. Y tengan en cuenta que estas relaciones de amistad entre ambos personajes han dejado una huella documental muy grande y muy importante en los archivos tanto cordobeses como nacionales. ¿Cómo opera o cómo de alguna forma va a mediar Cristóbal de Santa Catalina en el enfrentamiento entre el cardenal Salazar y la cofradía? En 1688, en los primeros meses, hay un edicto por parte del cardenal Salazar por el cual suprime los cubrerrostros de los penitentes de Semana Santa y prohíbe que las estaciones de penitencia se puedan realizar en horario nocturno. Esta decisión, este edicto, causa un profundo malestar en las cofradías penitenciales cordobesas y sobre todo en la cofradía de Jesús Nazareno, hasta el punto de que la propia hermandad toma como respuesta a este edicto suprimir, eliminar la salida procesional
de ese año en señal de protesta. Esto ocurría en la Cuaresma de 1688 y unos meses después la cofradía, a través del padre Cristóbal de Santa Catalina, va a tener puentes, o de alguna forma se van a recomponer las relaciones entre la cofradía y el cardenal Salazar, a través, como digo, del padre Cristóbal de Santa Catalina, que como todos saben tenía una gran amistad con el cardenal Salazar, y el cardenal Salazar un gran aprecio. Y ahí están esos prodigios y esos milagros. Ahora recuerdo así sobre la marcha el del Caldero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diciembre de 1688, gracias a las gestiones del padre Cristóbal, la cofradía comisiona a uno de los 6 de la Junta de Gobierno, don Vasco Alfonso de Sousa, para entrevistarse con el cardenal Salazar y plantearle la cuestión y sobre todo solicitar licencia para el año siguiente para que la cofradía de Jesús Nazareno saliera de acuerdo con la tradición. Posteriormente van a tener un suceso luctuoso, a los 2 años, la muerte de Cristóbal de Santa Catalina y la ausencia del cardenal Salazar en Roma para asistir a uno de los cónclaves. Esto hace que estas negociaciones, esta intente cordial, se dilatara un poco en el tiempo, pero posteriormente, en 1694, es el propio don Vasco Alfonso de Sousa el que hace una nueva petición al cardenal Salazar, y es el traslado de los restos a un lugar preferente de la iglesia, y es cuando en 1694 asiste a esta ceremonia el cardenal Salazar, porque él no podía haber, estaba ausente de Córdoba, en la ciudad eterna, cuando fallece el padre Cristóbal, y ese espléndido cuadro que guarda la congregación del traslado de los restos. Por tanto, vemos así, al menos esbozado a muy grandes rasgos, el papel tan importante de Cristóbal de Santa Catalina, como cofrade, como hermano y, lógicamente, también como capellán de la casa. Pero hoy, por razones de tiempo, me circunscribo única y exclusivamente a esa vinculación de Cristóbal de Santa Catalina y la cofradía de Jesús Nazareno. Y entramos de alguna forma en la segunda etapa, una segunda etapa donde estas relaciones de la cofradía se plasman en un reconocimiento de la figura de Cristóbal de Santa Catalina y un reconocimiento de la memoria permanente que va a dejar esa huella perenne que dejará la labor y el testimonio de Cristóbal de Santa Catalina en la cofradía de Jesús Nazareno. Y ese ejemplo que he mencionado anteriormente, de 1694, nos pone de manifiesto el interés de la cofradía por la figura, por la exaltación de la egregia figura de Cristóbal de Santa Catalina. Y otro exponente bien significativo de este respaldo y de este reconocimiento de la cofradía lo vamos a tener a lo largo del siglo XVIII, cuando la cofradía respalde y apoye de manera unánime ese proceso de beatificación que se ha iniciado y que de alguna forma culminará en los primeros lustros del siglo XIX. En esta etapa no voy a entrar en detalle, ni tampoco quiero profundizar en ello por dos razones, una por falta de tiempo, pero sobre todo porque la historia del proceso de beatificación del padre Cristóbal será objeto de una de las conferencias programadas por parte de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. Y dando una especie de salto en el tiempo, significar dos hechos críticos, dos fechas que yo las calificaría de fatídicas. Una, el siglo XIX, con la desaparición de la rama masculina de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. Esta es una de las causas fundamentales que explica y justifican, junto a otras, la paralización de ese proceso de beatificación. Ese desamparo en que van a quedar
las religiosas de Jesús Nazareno, con la desaparición de la rama masculina. Pero también va a haber otra fecha también que la podemos calificar de negra en los anales de la Cofradía de Jesús Nazareno: su extinción en 1911. Como digo, estas dos fechas cierran un proceso, una etapa, y abrirán paso posteriormente al alumbramiento de una nueva fase, donde de nuevo la cofradía y la congregación, codo con codo, van a impulsar la figura del Padre Cristóbal. Y en este sentido, lógicamente, el contexto cronológico en el que se produce va a ser la conmemoración de una efeméride señalada, como es el tercer centenario de la muerte del Padre Cristóbal de Santa Catalina, con unos actos culturales muy variados y que a mí me cuesta, a pesar de haberlo vivido en primera persona, esbozarlo, aunque sea por encima. Son los actos del tercer centenario de la muerte de Cristóbal de Santa Catalina. Aquí de nuevo, como digo, este esfuerzo, este trabajo de la congregación, primero la congregación bajo el gobierno de la hermana Asunción Sierra de Coza, y muy poco tiempo después, a partir del 90, con la hermana Mercedes Arriba Cámara, y por parte de la cofradía da una figura destacada, que yo no la tengo que de alguna forma hacer ninguna exaltación, tiene un peso específico por sí solo, como es el caso de Andrés Valverde Luján. Andrés derrocha esfuerzo, trabajo sin límite para conseguir unos objetivos en sintonía con la propia congregación. Unos logros que se van a conseguir y que hoy nos parecen algo que nos deja un tanto atónitos. Vamos a esbozar un poco el significado de los actos del tercer centenario. En realidad, los actos del tercer centenario es una ingente labor cultural, la mayor que a lo largo de la historia ha hecho la congregación y la cofradía de Jesús Nazareno, sin duda alguna, y que tienen como objetivo fundamental y prioritario proyectar la egregia figura de Cristóbal de Santa Catalina en la sociedad cordobesa, en la sociedad andaluza, la sociedad nacional y también en la Santa Sede. Ese objetivo tan ambicioso, careciendo de recursos y de medios, se va a conseguir, y yo creo que se logra y se consigue, pero de manera providencial. Hay, digamos, una disfunción entre los recursos humanos y económicos a los logros conseguidos, que se multiplican en progresión geométrica en base a esos recursos humanos y económicos. Y los actos del tercer centenario tienen un proemio, digamos, tienen un preludio, un prólogo, en dos hechos para mí muy importantes y que marcan el punto de partida de una andadura pletórica de éxito. La salida de la publicación de la historia de la Cofradía de Jesús Nazareno en 1989, un año en el que Fermín Pérez, una figura muy importante con un peso, lo que pasa es que él se mantiene siempre en segundo plano, da el pregón de la Semana Santa cordobesa. Yo he analizado el pregón de la Semana Santa cordobesa desde el año 1989 hasta el 2012. He contabilizado en torno a 24 pregones. Me los he leído todos, salvo en uno, en 23 de ellos se ha asociado de forma explícita en el propio pregón la Cofradía de Jesús Nazareno y el Padre Cristóbal como dos elementos íntimamente ligados. Y yo creo que eso es un hecho que está ahí y que se puede constatar fácilmente. Y como digo, este pregón de Fermín, donde la figura de Cristóbal de Santa Catalina empieza a cobrar importancia,
culmina y cristaliza también con un hecho singular que tiene por escenario la plaza a la que se le da el nombre del padre Cristóbal, un caluroso 24 de junio de 1989, la inauguración del monumento al padre Cristóbal. Una obra del escultor Antonio Gallardo, fundido en bronce en las prestigiosas fundiciones de Arganda del Rey, en las cercanías de Madrid de Capa. Todavía recuerdo perfectamente cuando se fue a la escultura ya labrada en bronce y la alegría de las hermanas de Jesús Nazareno. Por tanto, esto es un hecho que quisiera aquí destacar, y este monumento no solamente en Córdoba, poco tiempo después en Mérida se levanta otro monumento al padre Cristóbal de Santa Catalina, su lugar de nacimiento, su lugar de naturaleza, el que después sería arzobispo de Mérida, es decir, don Antonio Montero, será el encargado de bendecir este monumento. Pero esta proyección de la figura del padre Cristóbal tiene unos fundamentos artísticos, históricos y personales del padre Cristóbal, y que de alguna forma se dan a conocer y que causan lo que hoy se llama modernamente un gran impacto a través de las exposiciones. Las exposiciones es el esfuerzo, el trabajo de un conjunto de personas donde un grupo muy numeroso, muy nutrido de la cofradía, de los cuales aquí esta noche nos honra con su presencia, de sacar adelante algo. Cada uno aportaba lo que mejor sabía, y estas exposiciones, la primera en Córdoba, y cada una de estas exposiciones tendrán su respectivo catálogo. Se exponía el rico patrimonio de las hermanas de Jesús Nazareno, el rico patrimonio de la cofradía de Jesús Nazareno y las reliquias y objetos personales del padre Cristóbal. Primero en Córdoba, y posteriormente tendrán lugar sendas exposiciones en Hinojosa del Duque, donde aparte de la exposición y del catálogo ha quedado como testigo perenne esa silueta en forja de hierro del padre Cristóbal, cuyo diseño se debe a Andrés Valverde, y ha quedado como testigo imperecedero de este tercer centenario. Pozo Blanco jugará un papel muy importante. Tengan en cuenta que la cofradía, la Hermandad de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, está muy unida a lo que ellos llaman el Santo Hospital. A ellos el Santo Hospital es algo que es venerado y lógicamente lleva implícito el reconocimiento a la congregación de hermanas hospitalarias de Jesús Nazareno. Esta exposición constituyó asimismo un éxito rotundo, y posteriormente estas exposiciones se llevarían a Mérida, se llevarían a Getafe, se llevarían a Burgos, y en todas ellas, como digo, todos tuvimos un apoyo total y decidido de autoridades a la hora de prestarnos el necesario apoyo económico para llevar a cabo la publicación de estos catálogos. Finalmente, la última exposición en el tiempo, que se retrasa hasta el 91, fue la del Castro del Río, porque se pretendió que en el 91 se cumplían los 250 años de la fundación del Hospital de Jesús Nazareno, y entonces, aparte de la exposición, se publicó una obra monográfica dedicada a estudiar la trayectoria histórica del Hospital de Jesús Nazareno en Castro del Rey. Por tanto, digamos que todos estos hechos de alguna forma nos ponen de manifiesto la importancia que van a tener los actos del tercer centenario. También quiero hacer una referencia expresa al Congreso Internacional que llamamos Padre Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías de Jesús Nazareno. Todavía yo recuerdo la idea esbozada en la época en que la Madre Asunción era general, y desarrollada la idea y realizada ya en la época de la etapa de gobierno de la hermana Mercedes Arriba.
Este congreso internacional concitó el interés de investigadores de toda España, de distintos países de América, de Italia, y sin duda alguna constituye una referencia bibliográfica fundamental a la hora de abordar el análisis, el estudio histórico y artístico de las cofradías de Jesús Nazareno. Con motivo de este congreso se hace asimismo una medalla conmemorativa en el anverso de la efigie del Padre Cristóbal, en el reverso el escudo de Mérida, asimismo diseñada por Andrés Valverde. El mundo cofrade entró de lleno, y no solamente la Hermandad de Jesús Nazareno, el mundo cofrade cordobés entró de lleno, y una prueba evidente es en el nombramiento del título de insigne cofrade que en enero del 91 la agrupación de cofradías le otorga al Padre Cristóbal de Santa Catalina. También la obra de Antonio Gil Moreno, sacerdote y periodista, sobre el Padre Cristóbal, una obra de carácter biográfico. Y aquí hay un aspecto quizás menos llamativo, aparentemente de menos relumbrón, pero muy constante a lo largo del tiempo, y es la hoja informativa del Padre Cristóbal. La hoja informativa del Padre Cristóbal se pone en marcha, su primer número, en febrero del 89, principio con carácter mensual y después bimensual, con la idea de que perdurara su publicación hasta que el proceso de beatificación de Cristóbal llegara a su punto final. Este objetivo se ha cumplido gracias al esfuerzo de la hermana Mari Carmen Pérez, después la hermana Mari Carmen Pérez Fernández, y todavía hoy en día pues es una realidad que ya va a dejar de cumplir funciones según el objetivo con que estaba programado, porque esta era hasta que se consiguiera la beatificación. Ya después se va a conseguir, Dios mediante, el 7 de abril. Otro aspecto muy importante, el gran eco que van a tener los actos del tercer centenario en los medios de comunicación. Medios de comunicación escritos fundamentalmente el diario Córdoba, y también en las ondas, sobre todo el programa de Gesemaní, por aquella época en la cadena COPE. Este apoyo de los medios de comunicación fue de una importancia, yo diría, asimismo determinante. Pero sin embargo, la cofradía no va a estar al margen de este proceso. Las cofradías estaban viviendo unos momentos para ellos desconocidos, para todos. Todos disfrutábamos al unísono, y de alguna forma la cofradía va a publicar en la Cuaresma de 1990 un libro que es La Cofradía de Jesús Nazareno en el tercer centenario de la muerte del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Esto es en el 90, pero es que al año siguiente la cofradía vuelve a sacar otra publicación bajo el título La Cofradía de Jesús Nazareno y los actos del tercer centenario de la muerte del Padre Cristóbal de Santa Catalina. Estos dos ejemplos constituyen una muestra de casi la veintena de publicaciones que se alumbrarán con motivo del tercer centenario. Pero no quiero continuar siendo yo el que haga, digamos, esta especie de propaganda del tercer centenario, de los actos. Y yo voy a explicar, ya casi para finalizar, el testimonio de una serie de figuras que con sus escritos nos ponen de manifiesto y reflejan este fenómeno que estamos describiendo. En primer lugar, el escrito de Monseñor Mario Tagliaferri, nuncio de su santidad en España, que con motivo del centenario de la muerte del Padre Cristóbal viene en dos ocasiones a Córdoba. Él titula su escrito Padre Cristóbal de Santa Catalina, mis impresiones, y decía en aquellos momentos Mario Tagliaferri: mis impresiones, dice, lo hago desde el recuerdo de mi presencia en el Congreso Internacional
sobre el Padre Cristóbal y las cofradías de Jesús Nazareno para celebrar la Eucaristía. El Padre Cristóbal de Santa Catalina me parece de la mayor actualidad por la vivencia de su amor a Dios proyectado hacia los más pobres y desvalidos. Es el hombre de Dios, así lo califica Cristóbal de Santa Catalina, el nuncio de su santidad en aquellos momentos. La Iglesia tiene en marcha el reconocimiento oficial de la heroicidad de sus virtudes para elevarlo a la gloria de los altares. El pueblo sencillo reconoce la santidad de su vida y se encomienda a él desde hace 300 años. Y todos nos sentimos interpelados por su vida y por su obra, es decir, por su testimonio. Hay otro que también quiero sacar a colación, que es el de la Superiora General de la Congregación en aquellos momentos, la hermana Mercedes Arribas Cámara, que escribe: aún resuenan los ecos del Congreso Internacional Padre Cristóbal de Santa Catalina y las cofradías de Jesús Nazareno. Nuestro objetivo, dice la Superiora General, de dar a conocer al siervo de Dios Cristóbal de Santa Catalina, creo que se ha conseguido. Ese objetivo que he dicho que nos marcaba. Pero hay algo más. Las personas que nos han conocido y han vivido nuestra experiencia manifiestan que algo distinto sintieron en el Congreso y en los actos celebrados a lo largo del año. Es decir, la huella de la figura, como de alguna forma se recoge. Y ya para acabar, porque no me quiero cansar, y además hoy un partido de fútbol, para el que le gusta el deporte también sea compatible con el ojeo al televisor, con otra religiosa que jugó un papel también muy importante en esta efeméride por delegación de la propia congregación, la hermana Josefina Peña Toledano. Ella escribe un trabajo muy bonito que ella titula La luz sobre el candelero, exposición itinerante. Son esas exposiciones a las que he mencionado anteriormente. Y dice la hermana Josefina Peña: denominador común de todos los lugares donde se ha hecho presente la exposición ha sido, en primer lugar, la acogida dispensada y el gran interés despertado por la figura del Padre Cristóbal. Una acogida de generosidad ratificada luego por el apoyo popular. En todas las exposiciones resultaron escasos los días. En todas, el Padre Cristóbal ha despertado un interés, en principio insospechado, un atractivo logrado sin duda gracias a la enorme actualidad de su carisma. En definitiva, con estos testimonios escritos yo creo que corroboran o refrendan de una manera harto elocuente lo que es la cofradía de Jesús Nazareno y la figura del Padre Cristóbal de Santa Catalina, que viven físicamente hasta 1690, pero que la memoria del Padre Cristóbal pervive a sus hijas espirituales por parte de las religiosas de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno. Ellas pueden sentirse gozosas del acto del 7 de abril. Nosotros nos sentimos, pues nos hemos sentido gozosas a través de toda esta historia, y esta noche pues también nos sentimos gozosas al escucharlo a usted y a recordarnos todos estos acontecimientos que de alguna manera nos ayudan pues a profundizar en la persona del Padre Cristóbal. Y que lo que queremos con esto, que lo que pretendíamos con estos actos, pues profundizar en la vida del Padre Cristóbal, que aprendamos un poquito más de él. Y bueno, pues usted ha dicho en los párrafos que ha leído de los diferentes textos, que amemos más a Dios y que realmente sirvamos a los más necesitados. Eso es lo que también nosotros queremos hoy, que sea una realidad para la congregación, y también queremos que todos los cordobeses nos ayuden a que ese deseo lo hagamos realidad nosotros.
Pues nada, muchas gracias a todos y pues invitaros a mañana para que también nos acompañen a escuchar la ponencia de don Manuel Nieto Cumplido. Buenas noches.